Gandhi Espinosa como su presencia activa aquí en Santa Cruz en esta campaña. Le agradezco, Gandhi, este contacto. ¿Cómo está? Retornó a Buenos Aires, entiendo. Estuvo en Santa Cruz siguiendo la campaña. ¿Cuánto tiempo y cómo ha resultado esta experiencia victoriosa hasta, por supuesto, una victoria difícil, pero al final con una diferencia de 15 puntos casi? Buenas noches, Tufi, y a través suyo un saludo a su audiencia. Efectivamente, hemos participado con algún tipo de asesoría con Juan Pablo, con quien tengo una relación de amistad por su relación con Argentina. Yo vivo en Argentina y él vivió y se formó en Argentina, es decir, que tenemos una relación personal. Y dadas esas circunstancias, yo también participé con algunas ideas que le podían servir para su campaña. Ah, qué bueno. ¿Estuvo en toda la campaña de Job Tapé Velasco presencialmente o en algunos momentos específicos? Nuestro trabajo siempre es de idas y vueltas porque tenemos compromisos en distintos lugares y pasamos mucho tiempo en aviones. Por lo general, trato de estar el mayor tiempo posible cuando algún proyecto es de alguien cercano y que me parece un proyecto interesante y desafiante. Sí. ¿Forma también usted parte del equipo de Jaime Durán Barba, Gandhi? Sí, Jaime y Santiago han sido mis maestros con quienes me formé. Con ellos tengo un vínculo de hace 27, 28 años aproximadamente. Y hemos trabajado algunos proyectos en conjunto y otros proyectos hemos trabajado de manera independiente. Sí. En Bolivia cada vez se ve que hay más profesionalización de las campañas. Hemos visto equipos nacionales e internacionales participando en las campañas. Esta también ha sido una campaña con presencia de especialistas, como es su caso. Le pregunto, Gandhi, ¿cuál cree usted, por qué ganó JP Velasco así, de específicamente, esta campaña de la gobernación tan intensa? Ah, Mi impresión es que porque él representa algo nítida y auténticamente distinto y nuevo en la política, que es algo que está ocurriendo mucho, no solamente en Bolivia, pero como una característica fundamental en todo el continente. Tenemos la ventaja de poder estudiar desde el punto de vista académico y también profesional a muchas campañas electorales del continente y efectivamente vemos que hay una tendencia importante en un relevo generacional, por un lado, pero no solamente es generacional en términos cronológicos, es generacional en términos de actitud y de la forma en la que se afronta la política, las campañas electorales. Y naturalmente se trata de un trabajo bastante más moderno, sofisticado, que recurre mucho a diversos tipos de estudios y de análisis para poder tomar decisiones más adecuadas en lugar de seguir solamente el instinto, que puede ser muy útil, pero debe ser siempre ese instinto verificado como una hipótesis que tiene que probarse con estudios específicos. Gandhi, ¿cómo se aborda una campaña de comunicación política en una primera vuelta, en este caso, y luego, cuando quedan dos, cómo se cambia o cómo se hacen los giros comunicacionales para una segunda vuelta? ¿Cómo lo hicieron ustedes en el caso de Juan Pablo Velasco? Muy interesante su pregunta porque en un país que empieza a inaugurar las segundas vueltas eh, que, que no eran comunes, esto resulta novedoso sin ninguna duda. Eh, las, las campañas electorales que tienen dos vueltas se planifican desde la primera vuelta para toda la elección. Mm. Y desde ese punto de vista, la planificación para la segunda vuelta tiene que arrancar desde la primera vuelta. Después el análisis del tiempo exacto y de la administración de ese timing eh, le va guiando el contacto con la realidad. Pero siempre se tiene que pensar desde la primera vuelta cómo se va a afrontar la segunda vuelta. Es importante destacar que en la primera vuelta hay un voto mucho más partidario Ujú. y que se tiene que capturar la mayor cantidad de adhesiones naturales y comunes, si se quiere, alrededor de la militancia y con el ruido de la militancia, pero que en una segunda vuelta hay que hacer todo lo contrario y hay que dosificar ese tipo de militancia y de actividad de campaña
que se muestre y que luzca muy militante, hay que irlo dosificando para transitar a la segunda vuelta. Quiero decir muy concretamente, empezar a bajar un poco todos los símbolos partidarios, porque una segunda vuelta se define por los electores que quedaron huérfanos de un candidato en la segunda vuelta. En este caso había un 45% de electores que no votó por ninguna de las dos opciones que pasaron a segunda vuelta, y por lo tanto había que tener la suficiente disciplina y orden dentro de la campaña como para que en la segunda vuelta estos electores no sintieran rechazo por el candidato que, en este caso Juan Pablo Velasco, que no sintieran rechazo hacia él, que sintieran cierta afinidad. Pero era difícil exhibir toda la simbología partidaria porque resulta contraproducente. Es como si en alguna ocasión el equipo de fútbol preferido de uno pierde el fin de semana que acaba de pasar y uno enseguida le empieza a mostrar la camiseta del equipo del que le ganó y además le pide un favor, le pide algo. Eso ahuyenta más que acercar. Entonces se necesita tener empatía con los electores de esos candidatos. Aquí hay un equívoco. Normalmente se suele pensar que el tener contacto con los dirigentes garantiza lineal y automáticamente la votación de segunda vuelta que tuvo ese candidato en la primera vuelta. Y esto es un error. Lo importante es tener contacto con los electores que votaron por ese candidato y que deciden de manera más independiente y más libre su voto en la segunda vuelta. Ciertamente en el resultado, Gandhi, se ve que no hubo esa transferencia aparentemente de votos a partir de sospechosas o posibilidades de ciertas alianzas en relación a algunos de los líderes que estuvieron en competencia. Le pregunto, hoy hacíamos una explicación o presentamos un informe, y porque se han conocido hoy los resultados de bastiones que probablemente tuvieron algunos de los candidatos, y se ve una fuerza más específica de JP Velasco en la ciudad de Santa Cruz. Ahí sacó una ventaja de más de 200.000 votos sobre Otto Richter. Le pregunto, ¿dónde cree usted que se ganó realmente la elección? ¿En ciudad? ¿Qué pasó con provincias en la conducta del voto? ¿O definitivamente en la narrativa que se instaló? Aquí hay que entender una cosa. Cuando se hace una estrategia para un candidato, tiene que ser una estrategia a medida. Tiene que ser una estrategia diseñada para ese candidato en particular, que tiene unas características y que son distintas de otro candidato, que incluso son distintas de sí mismo en una siguiente elección o en una elección anterior. En este caso, en particular, la elección, por las características propias de la trayectoria privada que ha tenido Juan Pablo Velasco, representan más a un elector urbano, más joven, de clase media, que un elector rural y distante de las urbes. Estudiar eso de fondo de manera sofisticada durante el proceso y encontrar en dónde se puede tener una mejor performance para que compense aquellos lugares donde se puede tener cierta debilidad, es también parte del análisis estratégico. Y la ventaja de Juan Pablo es que es alguien que viene de trabajar en emprendimientos que trabajan mucho con data y con investigación. Entonces él comprende de manera sofisticada estas herramientas, este análisis, y por eso se le hace más natural transitar sobre una campaña moderna. ¿Cómo se contempla dentro de toda esa data, que generalmente es es digital y por redes sociales, el tema de la guerra sucia? Recuerdo que al término de la contienda y del conteo de votos, el candidato opositor a Juan Pablo se quejó de que hubo guerra sucia. ¿Cómo se evalúa eso y cómo se trabaja al respecto? Hay allí quisiera decir que hay una configuración cultural de la clase política en Bolivia, pasa en Latinoamérica, pero en Bolivia es aguda, que tiene la intencionalidad de siempre tratar de confrontar con el candidato con el que está compitiendo para demostrar quién es peor. Esto creo que hace daño en general a la actividad. Va a pasar en cualquier actividad que si es que quienes son los competidores del un lado y del otro hablan muy mal de sí mismos, quien termina afectándose es efectivamente la actividad. Y la actividad política de por sí ya genera mucha suspicacia en los electores, en los ciudadanos, y lo único que hace es ahuyentar al elector que está menos politizado.
y este es un sector amplio de la población. Fíjese usted que en cifras históricas que se han visto en las elecciones de Bolivia, el 46% el día anterior a las elecciones todavía no tenía completamente definido su voto. En las elecciones presidenciales del año anterior, en la primera vuelta el 48% no tenía decidido su voto el día anterior a la elección, y en la segunda vuelta un 36% no tenía definido su voto. Todo esto lo único que hace es ahuyentar a quienes debería un candidato tratar de conseguir que se acercaran en la segunda vuelta. De tal manera que nosotros somos absolutamente contrarios a este tipo de prácticas, pero yo insisto en que hay como tal vez es un rezago de otras épocas de la videopolítica, de la política del enfrentamiento, pero hoy la comunicación trasladada mecánicamente allá genera una emoción bastante primitiva en los seres humanos, que es el rechazo en su máxima expresión, que es el asco. Y cuando alguien tiene asco, prefiere no enterarse sobre el tema, si es que no convence a nadie con este tipo de cosas. No es nunca una herramienta que valga la pena utilizar en campañas electorales. Creo además por una razón que es fundamental: la vida no se acaba en una elección. La vida continúa desde cualquier lugar en el que uno está, y desde el punto de vista profesional, nuestra filosofía es siempre la contraria a eso. Y en el mundo de la consultoría política nos conocemos porque es un mundo relativamente pequeño y sabemos quiénes hacen travesuras y quiénes optamos por otro tipo de cosas que son más propositivas. Sí, entrando específicamente ya más en el detalle de cosas que ocurrieron en la campaña y que usted las debe haber visto muy bien de cerca, pero por ejemplo, entre las narrativas que se instalaron en esta campaña se habló de un Otto Richter, el rival de J.P. Velasco, muy confrontacional, muy asociado inclusive a sectores del MAS. ¿Esto surgió naturalmente o fue algo planificado desde el punto de vista de la estrategia también contraria? Yo creo que también hay como una configuración de rezago con momentos muy difíciles que se vivieron en Bolivia de la historia reciente, y que apuntan siempre a un sector político que en algún momento determinado fue popular y dejó de serlo. Mi impresión es que esto cada vez tiene menos incidencia. No digo que no tenga ninguna incidencia, digo que cada vez tiene menos incidencia. Quiero ser muy claro en esto, porque hay pocos personajes que tienen unos niveles de adherencia y de un voto clientelar muy cautivo. En Latinoamérica hay pocos, y el señor Morales ha sido uno de ellos, pero no creo que haya sido algo definitorio en esta elección, y particularmente en Santa Cruz. Podría haber tenido mucha incidencia en algún otro departamento, seguramente en Cochabamba, pero no veo como algo que hubiera ocurrido. Sí hay algo que es fundamental en este sentido en las segundas vueltas, y es que se puede conseguir votos por acercamiento, pero también por rechazo. Y en una segunda vuelta, dado que los electores que definen la elección no son los votantes propios, lo importante es o ser más agradable que su adversario, o por lo menos no ser tan antipático como su adversario. Porque la gente puede escoger también por descarte. Y si no le parece tan agradable, uno de los dos candidatos votará en contra del candidato que no le agrada demasiado, y por esa razón probablemente vote por un candidato. No todas las adhesiones en segunda vuelta son positivas. También hay algunas adhesiones que tienen que ver con que el candidato adversario le agrada menos al elector. Gandhi, usted señaló un alto porcentaje de votantes que estaban en incertidumbre. Me gustaría saber cómo trabajó el tema del debate y si el debate define un buen porcentaje a esa gente que todavía no sabía a quién votar. Primero quisiera comentarle algo desde el punto de vista técnico, porque a veces se llama indecisos de manera muy general a varias cosas. Uh-huh. Cuando se hacen estudios cuantitativos, esto es encuestas que se deben hacer siguiendo una metodología rigurosa, se hace primero una pregunta. Se le pregunta al elector: ¿usted ha decidido o no ha decidido cómo votar en las elecciones? Entonces, algunos le dicen que sí, otros le dicen que no. Después de eso, se le pregunta al elector, más allá de que usted haya decidido o no haya decidido su voto, si es que hoy fueran las elecciones y esta es la boleta
con la que usted se va a encontrar, ¿cómo votaría usted? Y la gente hace una simulación de su voto. Para saber en nuestros países que últimamente ocurre con frecuencia, en Bolivia un tanto más agudizado, pero con frecuencia que hay muchos electores indecisos el día anterior que nos respondieron en la primera pregunta, todavía no he decidido, añadimos una pregunta adicional que es, y después de que ya la gente votó como le pareció votar en ese instante, le preguntamos si es que está seguro que va a mantener así su voto o si ese voto podría cambiar. El análisis multivariado de todo este componente lo que nos muestra es en qué lugares, en qué segmentos, geográficamente, demográficamente y con qué características están los electores más indefinidos. Y se hacen comunicaciones que llegan muy específicamente a esos públicos. Y probablemente no le haya llegado a usted, porque ya tenía definido su voto, o no le haya llegado a Tufi, porque tenía definido su voto, porque son personas que están bastante más informadas sobre lo que ocurre en el proceso electoral y sobre las propuestas de los candidatos. Entonces, pero les llegó a otras personas que efectivamente estaban indefinidas. Este es el primer gran tema desde el punto de vista técnico. Sí. Lo segundo que usted me consultaba sobre el debate, los debates en general suelen ser sobrevalorados y subvalorados al mismo tiempo, dependiendo del análisis. Mi forma de ver sobre esto es que el debate es una pieza más de comunicación de la campaña que debe ser coherente con el conjunto de elementos que está presentando la campaña. Dada una primera vuelta en la que las necesidades de sobresalir entre muchísimos candidatos, vea usted las elecciones de alcalde en algunos casos, la cantidad de candidatos que ha habido, o la cantidad de candidatos presidenciales que hay en algunos otros países, como en Perú, como en Colombia, puede necesitar y requerir en algún momento determinado cierta búsqueda de notoriedad. Cuando ya se trata de una segunda vuelta, como les comentaba, responde efectivamente a esta dinámica de ser más agradable para los electores que se quedaron sin su candidato preferido de la primera vuelta. Gandhi, se ha mencionado acá entre las hipótesis que pueden explicar el triunfo de JP, el peso del voto joven, inclusive dentro del padrón más del 40%, y luego el peso también del voto femenino a raíz de una interpretación de que una afirmación de Otto Richter puede haber generado una reacción contraria hacia él. ¿Fue influyente el tema del voto joven y femenino en esta elección? En un momento determinado de la primera campaña, el voto joven era muy relevante para Juan Pablo. En la segunda vuelta eso tendió a equilibrarse, porque también la gente mayor estaba votando por Juan Pablo. Sí había una diferencia de una brecha más favorable en el voto femenino, pero no creo que solamente respondiera a los errores que haya cometido el candidato adversario de Juan Pablo, sino también a algunas virtudes que tiene Juan Pablo, si se quiere, en imagen de características naturales. Sí. Sí, ¿en qué porcentaje fue el voto emocional y en qué porcentaje fue un voto ideológico en este caso? En esto nuestro punto de vista siempre es, si se quiere, polémico con la gente más informada. Casi todos los ciudadanos votamos de manera emocional. Emocional. ¿Casi todo es un 80%? Sí. 70. No sé en qué porcentaje decirle, pero le diría que incluso la gente que más se jacta de tener un voto racional, por lo general no lo suele tener, sino que tiene primero una reacción emocional que logra racionalmente, por su sofisticación intelectual, justificarlo mejor, pero sigue respondiendo a... Sí. Hay un gran debate esto en la academia, Sí. pero desde hace muchos años se tiene muy claro que las respuestas emocionales son las que definen el voto, sin ninguna duda, en todos. En esa línea, la votación a favor de JP se explica más por una percepción de liderazgo de JP que por su propia propuesta. Son un conjunto de elementos, porque dentro de esas emociones las propuestas también pueden generar ilusiones, esperanza, que siguen estando dentro del ámbito de cómo funciona nuestro cerebro, de lo emocional, pero que también tienen que ver o se pueden manifestar a través de propuestas que luzcan realizables
de propuestas que luzcan verosímiles, porque hay propuestas que pueden resultar, si se quiere, desafiantes, pero verosímiles. Y hay algunas propuestas que pueden sonar excesivamente utópicas, poco verosímiles, aunque suenen muy bien. Y eso el elector lo suele distinguir. Por lo general, desde la clase política se suele subestimar mucho más al elector de lo que realmente pasa. Los electores son bastante perspicaces y se dan cuenta, aunque no se den cuenta de manera como un ejercicio cartesiano precisamente, se dan cuenta de qué es lo que ocurre y qué les transmite un candidato más allá de solamente lo que les dice, sino logran leerle al candidato mucho más. Y cuando nosotros hacemos estudios de tipo cualitativo, nos damos cuenta de que conocen mucho más a fondo a los candidatos de lo que la clase política se imagina. Candy, por último, de mi parte, el asesoramiento, el acompañamiento de Juan Pablo con ustedes va a continuar ahora que va a asumir a la gobernación de Santa Cruz. Vamos a ver. Por lo pronto, en realidad yo he estado mucho tiempo fuera y esta misma semana tengo que salir a Chile a otro viaje. Así es que sí. Primero voy a organizarme un tanto, poder asentarme unos pocos días, sí. y seguiremos conversando sobre eso. En realidad yo con él tengo una relación de amistad, así es que siempre puede levantar el teléfono y contactar. Claro. Ahí quiero un par de preguntas más, insistir ya más en el tema, Gandhi. La experiencia esta suya, usted ha sido consultor de otras campañas importantes igual, pero en esta experiencia de Santa Cruz, la última, ¿hubo alguna decisión que puede usted considerar clave en la estrategia que se tomó en esta campaña, distinta a otra? ¿Cuál es ese momento clave, esa decisión? ¿Y en qué momento sintió además que podía ganar ya la elección, en el tramo final o antes? Bueno, nosotros teníamos bastante optimismo porque veníamos analizando los datos y sabíamos cuáles eran las características de manera muy minuciosamente estudiada de los electores a los que teníamos que llegar, porque también un equívoco es tratar de ganar dirigiéndose al 100% de los electores. Y nuestro análisis nos llevaba a entender que podía ganar la elección Juan Pablo llegando a un grupo determinado de electores, aunque eso significara cierto sacrificio de otros en términos de tiempo y esfuerzo y vinculación con esos electores. Teníamos buenas cifras desde que arrancó la segunda vuelta, fuimos consolidando eso. Nunca está definida una elección, sino hasta que se cuentan los votos y eso... ¿Y esperaban al menos 15 puntos de diferencia, esperaban en el resultado final o menos? Esperábamos al menos 10 puntos de diferencia. Mire, ahora, sí, un poquito terminando de cerrar la pregunta que le hizo Roberto y el futuro, pero sobre todo es distinto pasar de campaña a gestión. ¿Qué tan difícil o tan distinto es pasar ya de campaña a gestión? ¿Y qué le recomendaría ahí a JP para por lo menos los primeros 100 días en términos de actuación? Mire, las diferencias sí son sustanciales, porque en la época de gobierno usted es una persona influyente porque trabaja en un medio de comunicación, porque tiene una trayectoria, pero en la elección su voto cuenta un voto igual que cualquier otra persona. En gobierno su opinión pesa mucho más. Y esa es como una primera gran diferencia que hay entre una etapa y la otra. Del lado de la elección es un tema de alto rendimiento porque son circunstancias muy cortas en el tiempo y muy intensas. Son vivencias muy intensas. Después, en el ejercicio de gobierno hay mucha responsabilidad y gobernar hoy por hoy es siempre muy desafiante. Es la administración constante de crisis porque ocurren muchas dificultades. Saber tener serenidad para poder afrontar las dificultades y lo desafiante que resulta el sector público y el gobernar y estar en el ente público todos los días, todo el tiempo, es la primera recomendación que le hago y que confío en que lo va a llevar a cabo bien porque está acostumbrado a recibir presión y a superar esas dificultades. Ha tenido una carrera muy corta en términos políticos y ha crecido de manera meteórica, Juan Pablo. Así es que eso
evidentemente significa que algunas herramientas y algunos méritos tiene sin ninguna duda. Perfecto, Gandhi. En lo personal, ya en lo profesional suyo, ¿qué implica este triunfo de JP Velasco en su propia carrera? En lo personal, me imagino, porque tiene otros triunfos también importantes, ¿no? Sí, siempre es una satisfacción el conseguir un trabajo muy pulcro y que el objetivo se cumpla. Pero el responsable de que se ganen las elecciones siempre es el candidato. El candidato es el que gana las elecciones, él es el que hace frente a todas las dificultades, él es el que afronta la campaña, él es el que está expuesto, él es el que se juega su carrera. Nosotros ayudamos desde nuestro lado para tratar de pensar de manera más objetiva, basados en estudios, pero sin duda es el mérito siempre del candidato. Muchas gracias, Gandhi. Un abrazo grande, un gusto conversar con usted, un privilegio tener esta entrevista tan profunda en términos de comunicación política, sobre todo, y estrategia. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, un placer.